Entonces, clasificación según su origen, muy importante, se pregunta tema de examen. Según el aspecto físico, el estado físico también, tenemos los sólidos, los semisólidos, los líquidos, los gaseosos. Los sólidos, ahí nosotros tenemos cápsulas, comprimidos, semisólidos, o sea, los sólidos generalmente son de administración oral, o sea, se tragan, se administran por la boca. Los semisólidos son, ahí tenemos eh, pastas, pomadas, cremas, se suelen utilizar por vía tópica, más que nada, superficial, ¿verdad? Por la piel, por los ojos. Luego tenemos los líquidos que pueden utilizarse tanto por vía oral, también se utilizan bastante por vía intravenosa, intramuscular. Y luego están los gaseosos que se administran por vía inhalatoria más que nada. ¿Ok? De acuerdo a su vía de administración. Tenemos la vía oral, ¿sí? La vía rectal, la vía parenteral, la vía inhalatoria para uso externo o tópica. Y cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas, sus usos. Empecemos un poco con la vía oral. ¿Cuál les parece que sería el beneficio o la ventaja de utilizar la vía oral? Mayor absorción, dice Tamara. Sí, tiene mayor absorción en relación a unas vías, como por ejemplo la vía tópica, pero tiene menor absorción en comparación a otras vías. La vía intravenosa, intramuscular, subcutánea. No, invasivo, exactamente. Como dice Heldemar. No es un método invasivo, yo no le estoy clavando, yo no le estoy eh, afectando ninguna función, no le estoy causando incomodidad ni dolor. Simplemente el paciente tiene que tomar, ¿verdad? Entonces es más cómodo, exactamente como dice Evelyn, es más cómodo para el paciente. No le tengo que estar clavando, no le tengo que estar ¿verdad? Produciendo dolor, simplemente el paciente traga, él se encarga de su tratamiento, no tiene que venir al hospital para recibir el tratamiento. Normalmente eso favorece al uso ambulatorio. En la vía oral normalmente es de uso ambulatorio. Ambulatorio significa que el paciente viene a consultar conmigo, yo le hago su receta y el paciente va a su casa y en su casa hace el tratamiento. Eso significa tratamiento ambulatorio. Cuando viene, me viene para su control. Me dice, mejoré, no mejoré, ¿verdad? Y la droga se administra en casa, ¿verdad? Al paciente, cada tantas horas. Es de fácil administración. ¿Verdad? Otra cosa, ahí Bruno dice absorción más lenta. ¿Verdad? Eso puede ser una ventaja y puede ser una desventaja. Que sea más lenta la absorción es de cierta manera una ventaja porque hace que el fármaco sea más seguro. Como se va a absorber más lento, si aparecen efectos adversos, no van a aparecer de manera tan súbita y no van a ser efectos tan graves, ¿verdad? Porque la absorción es lenta. Pueden ser efectos adversos graves, pero en general suelen ser más leves que otras vías de absorción más rápida, como por ejemplo la vía intravenosa, vía de administración, mejor dicho. Otra cosa, que sea de absorción lenta o de acción lenta, es también una ventaja
porque me permite a mí ciertas acciones que puedo hacer para prevenir, por ejemplo, una intoxicación. Por ejemplo, viene el paciente, tragó 20 pastillas de aspirina porque se quiso suicidar. Si fue, digamos, en los últimos 15 minutos, media hora, es la administración de esos comprimidos, yo puedo tener eh, ciertas acciones que se pueden realizar para prevenir que ese paciente se empeore o inclusive se intoxique del todo, ¿verdad? Exactamente, se puede revertir, ¿sí? Se puede inducir el vómito, se puede hacer lavado gástrico, ¿sí? Se puede utilizar lo que se llama carbón activado. El carbón activado es una sustancia que se administra en casos de intoxicaciones que disminuye la absorción intestinal de las sustancias. Se puede dar prokinéticos. Prokinéticos son drogas que aumentan el peristaltismo. Eso normalmente disminuye la absorción. ¿Ok? Entonces, se pueden hacer ciertas cosas que disminuyen esos efectos, disminuyen la absorción. Con la vía intravenosa, por ejemplo, yo administro la vía, o sea, el fármaco, y yo no puedo más sacar, ¿verdad? No puedo más quitar el fármaco, ya se fue. Exactamente, Eliseo. Penicilina en personas alérgicas. Si yo comparo la penicilina oral con la penicilina intravenosa o intramuscular, generalmente hay un mayor riesgo de reacciones graves con la penicilina eh, parenteral, intravenosa o intramuscular. Sin embargo, hay un menor riesgo con la vía oral. Si aparecen los efectos, generalmente pueden ser más graves con la vía parenteral. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, esas son ventajas. Y ahí tenemos que se absorba lentamente también es una desventaja, ¿verdad? ¿Por qué puede ser una desventaja? Porque vamos a tener una acción, un inicio de acción mucho más lento. De repente el paciente está con un cuadro de convulsión, un cuadro de infarto, ¿verdad? Prefiero fármacos que inicien más rápidamente, ¿verdad? El paciente está en shock, con una sepsis. No voy a usar la vía oral en esos casos, utilizo la vía parenteral, la vía intravenosa, intramuscular, que actúan de manera mucho más rápida. Eso es una desventaja de la vía oral, ¿sí? El inicio se hace un poco más lento. Otra desventaja es que no se absorbe al 100%. Se absorbe en tu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Depende del fármaco. Hay algunos que se absorben más, otros que se absorben menos, pero nunca va a ser el 100%. Hay veces que es cercano al 100, pero nunca es el 100. Y eso hace con que también sea un poquito impredecible cuánto realmente le está llegando al paciente. Es decir, yo no sé si todo lo que le estoy dando está llegando a la sangre. Hay veces que puede llegar un 80%, pero puede llegar también un 60%. Y eso hace la diferencia en pacientes graves. Si el paciente está grave, con un cuadro que le puede llevar a la muerte o a una descompensación rápida, la manera más efectiva de tratar es teniendo un buen control de la dosis. Es decir, saber que está llegando a su sangre la dosis que yo quiero. Con la vía oral es difícil saber con certeza, ¿sí? Con la vía parenteral es más fácil. Con la vía parenteral todo lo que yo mando
o casi todo lo que yo mando llega a la sangre. En el intestino actúan ciertos factores. La droga puede no absorberse porque el paciente tiene alguna patología gastrointestinal o la droga se metaboliza mucho, se destruye mucho. La droga puede interactuar también con otros medicamentos o con otros alimentos. Los alimentos pueden retrasar o inclusive pueden disminuir la acción, perdón, la absorción de los medicamentos. Exactamente. Esas son las desventajas, ¿sí? Una ventaja más es que yo no necesito personal capacitado para la vía oral. El paciente hace eh, su propio tratamiento. No necesito yo de un enfermero, de un médico que me, que me canalice una vena, que me administre el fármaco. El paciente mismo con o sea, sin necesidad de ayuda, él mismo administra su fármaco. ¿Verdad? Otra ventaja es que muchas personas pueden tener dificultades para consumir el medicamento, sobre todo pacientes pediátricos, pacientes pequeños. A él no le gusta el sabor, no puede tragar el comprimido, el jarabe le parece muy amargo. Ahí puede haber un poquito de dificultades. Pero en general da muchos beneficios y es el método de elección si queremos hacer el tratamiento en la casa. Dice Helaini, profesor, el fármaco en comprimido y líquido tiene el mismo efecto. Tiempo de efecto. Tiempo, ahí muy bien. En general no. Por ejemplo, el comprimido pasa, por ejemplo, si hablamos por la misma vía, ¿sí? Administro la vía oral, un comprimido y un jarabe, ¿verdad? Que es un líquido, una solución líquida. El jarabe se va a absorber, la droga que está en el jarabe se va a absorber más rápido. ¿Por qué? Porque el comprimido, que es más sólido, tiene que pasar por otros procesos, tiene que desintegrarse, formar partículas más pequeñas, después de ahí gránulos, después de ahí tiene que diluirse y recién ahí empieza a absorberse. Tarda más en estos procesos. Sin embargo, cuando es una solución como un jarabe, se administra y del estómago rápidamente pasa al intestino y ya está listo para la absorción. O sea, el inicio de acción es un poco más rápido con las formulaciones líquidas que con las sólidas, pero clínicamente no hay tanta diferencia. ¿Hasta acá estamos entendiendo? Ok. Em, Otra vía es la vía rectal. Es una vía que no se usa mucho, pero puede aportar ventajas, sobre todo en niños, más bien en pacientes pediátricos, es donde más se utiliza. ¿En qué casos? Bueno, en ciertos casos puntuales, tampoco es muy utilizada esta vía, pero en ciertos casos puede darnos algunas ventajas. ¿Qué pasa? El recto es una parte del tejido digestivo ya al final del intestino grueso. Es un tejido muy vascularizado, exactamente supositorio. Es un tejido muy vascularizado, está rodeado de un plexo venoso muy rico, ¿sí? El plexo rectal, venoso rectal. Y si tenemos formas farmacéuticas simples, como las soluciones, ¿no? Formas farmacéuticas líquidas o semisólidas, como el supositorio, tienen una rápida absorción. Em, Estos, generalmente, el recto tiene
vamos a decir una doble circulación, en el sentido que una parte de la sangre del recto va a la vena porta y otra parte pasa directamente a la circulación. No sé si ustedes se acuerdan, la vena rectal superior, ¿sí? Vena rectal superior es afluente de la mesentérica inferior. Y eso va y termina en la vena porta, o sea, en la esplénica y después en la porta. La vena rectal media y la inferior son afluentes de la ilíaca interna y de la vena pudenda. La sangre va directamente a la circulación sistémica y a la vena cava inferior. O sea, que parte de esa droga que se va a absorber va a ir directamente a la circulación sistémica para distribuirse y otra pasa primero por el hígado. En el hígado muchas veces se puede procesar y perder su efecto. Eso es la diferencia que tiene con la vía oral, donde la mayor parte se absorbe en el intestino delgado y pasa totalmente primero por el hígado y después pasa a la vena cava inferior. Entonces, en ciertos casos, la vía rectal puede ser más rápida y puede utilizarse inclusive en situaciones de urgencia, ¿verdad? Un ejemplo clásico de la vía rectal es la dipirona en supositorio, ahí como mencionó José. Viene los padres de un paciente, un niño de 2 años de edad, con un cuadro de fiebre, 39 grados, mm, con 39 grados de fiebre. Los padres le dieron dipirona por vía oral en 2 oportunidades, pero el niño vomitó y expulsó todo el contenido de la dipirona. Entonces, ¿qué pasa? Le trajeron al hospital porque ya no sabían qué hacer. ¿Qué hacemos nosotros? Primero que nada, baños de ducha tibia, ¿verdad? O sea, uno de los principales eh, factores que van a disminuir la fiebre de manera rápida es la ducha con agua tibia, ¿sí? No hace falta que esté frío. Bueno, pero antes podemos hacerle una dosis de dipirona. ¿Ah? ¿Se le puede hacer intramuscular? Sí. Le podemos decir a la mamá, al papá que, bueno, vamos a hacerle una dosis de pirona intramuscular. Sí le podemos decir, pero muchas veces van a rechazar eso porque tienen miedo, porque su hijo es muy niño, le va a doler mucho. Otras opciones es utilizar la vía rectal, ¿ah? El supositorio. Se coloca una pequeña, es como parecido a una pasta, pero está un poquito más sólida. Eso llega al recto enseguida, se derrite y se diluye y se absorbe rápidamente. Lo simpático es que hay algunos padres que se niegan a la vía rectal, pero sí aceptan la vía intramuscular. Porque tienen cierto preconcepto ahí con el recto, sobre todo si el hijo es varón, ¿verdad? Em, y en general, se absorbe rápidamente y rápidamente pasa la fiebre, ¿sí? Entonces es una opción. Otra opción, paciente viene convulsionando, le queremos canalizar una vena para administrarle un anticonvulsivante. No conseguimos canalizar la vena porque él se mueve mucho, no vemos venas muy visibles. El paciente tiene pequeño sobrepeso. Eso puede dificultar o sea, la vista, la percepción, puede dificultar encontrar y canalizar una vena. Entonces, en estos casos nosotros podemos utilizar por vía rectal. Se diluye el fármaco, se utiliza una sonda y se coloca en el recto. También se absorbe normalmente rápidamente y puede calmar las convulsiones, sobre todo en niños. Dice el profesor, la vía subcutánea para la administración de medicamentos, pacientes no tienen vascularización, ahí depende, ¿verdad? La vía subcutánea se utiliza para ciertos fármacos y ciertas formas farmacéuticas nada más.
no es como una alternativa para fármacos que de repente tienen otra vía inicial de administración. Pero vamos a estar hablando de eso. ¿Se entendieron las ventajas y las desventajas de la vía rectal? Sí, Alessandra. Ok, sin problemas. Bueno, em, el recto es la porción final del tubo digestivo y normalmente está muy vascularizado. ¿Sí? Tiene una red venosa alrededor, un plexo venoso que rodea todo el recto. ¿Sí? Todo el recto. Parte de esto va a la vena mesentérica inferior, que termina llegando a la vena porta. O sea que parte de la sangre que drena pasa por el hígado. En el hígado puede haber un procesamiento, o llamamos también metabolismo de la droga. Y la droga muchas veces puede perder su acción, su efecto, durante este procesamiento de metabolismo. ¿Ok? Pero las venas que son las rectales inferior y la rectal media van a otras venas, ¿verdad? A la ilíaca interna, ¿eh? A la pudenda y posteriormente a la ilíaca interna. Y esto, gente, puede ir directamente, o sea, a través de una serie de afluentes a la vena cava inferior, ¿sí? Esto después también va a la vena cava inferior, que es donde quieren llegar los fármacos para después pasar al corazón y distribuirse a todo el organismo. ¿Está bien? No se sabe muy bien cuánto por ciento va al sistema porta y cuánto por ciento va a la circulación sistémica, pero se cree que es más o menos un 50-50%. Esto es diferente, por ejemplo, de la vía oral, porque esto se absorbe en el intestino y el 100% de la sangre que se drena desde el intestino va a la vena porta. ¿Ok? Entonces, esa es un poquito la diferencia. La vía oral drena en el intestino y en el intestino nosotros tenemos que
el mayor porcentaje de la sangre va a la circulación mesentérica que termina en la vena porta. O sea que todos pasan primero por el hígado antes de llegar a la circulación sistémica. Eso es una ventaja de la vía rectal porque permite que un 50% de la droga llegue en una forma más directa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Em, la vía rectal es menos traumática que la vía parenteral, pero algunos, pero puede sentir una pequeña incomodidad. No es dolor, es simplemente una pequeña incomodidad, pero es momentáneo, un segundo dura, después ya termina. Dentro de las desventajas, podríamos mencionar que no todas las formas de presentación son utilizables. Es decir, yo no puedo colocar un comprimido en el recto, ¿verdad? Yo no puedo colocar cualquier cosa en el recto, o sea, no puedo colocar una cápsula, un polvo, porque eso probablemente no se va a absorber casi nada. Solamente algunas sustancias, ¿verdad? Como por ejemplo semisólida o líquida, van a poder sufrir de absorción. Algunas formas farmacéuticas nada más. Entonces, una ventaja es que es incómodo, otra es que solamente permite ciertas formas farmacéuticas que sean líquidas o semisólidas. Y lo del hígado es una desventaja, ¿verdad? También. ¿Por qué? Perdón, una ventaja, ¿sí? Una ventaja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un 50% pasa directamente a la circulación, pasa más rápido para la distribución y se puede inactivar menos. Recuérdense que el hígado muchas veces puede inactivar la droga. Y yo no quiero eso, ¿sí? No quiero eso antes de que inicie su acción. Cuando ya la droga hizo su trabajo, ya se unió a receptores, ahí no me interesa que se inactive. Pero si pasa en gran cantidad antes de llegar a la circulación sistémica, sí es una desventaja que pase por el hígado. Pero en comparación con la vía oral, donde el 100% pasa por el hígado, es una ventaja, ¿verdad? No cualquier líquido, ¿verdad? Tiene que ser una forma farmacéutica bastante liposoluble, ¿verdad? Hay algunos fármacos que son utilizados por vía rectal. Generalmente tienen que ser liposolubles y la forma farmacéutica tiene que ser bastante simple. Eh, lo más utilizado es la dipirona y la, la benzodiazepina, el diazepam. Hey, Priscila, quedó claro que cuando pasa por el hígado, cada vez que pasa por el hígado, el fármaco se procesa, ¿verdad? La mayoría de los fármacos, ¿verdad? Sí. Eso, el procesamiento puede hacer que el fármaco pierda su efecto, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Si vos querés que el fármaco esté haciendo efecto lo máximo posible y la mayor cantidad posible y lo más rápido posible, te conviene que pase mucho por el hígado o que pase poco por el hígado. Si vos querés que haga efecto, que actúe rápido, ¿sí? Y sabes que ese fármaco cada vez que pasa por el hígado se inactiva, exactamente. Queremos que pase poco, ¿verdad? Ok. Entonces, esa es una ventaja que me da la vía oral, que solamente el 50% pasa por el hígado al inicio, ¿sí? Al inicio. Después todos pasan por el hígado, ¿verdad?
porque al final, cuando llega a la sangre, se circula y pasa 1000 veces por el hígado, pero estamos hablando del primer paso, ¿ok? Entonces, esa es una ventaja, ¿verdad? Porque 50% va directo y 50% pasa así por el hígado y se puede procesar, pero este 50 ya está en la circulación, ya está haciendo efecto. En relación a la vía oral, ¿verdad? Donde el 100% primero pasa por el hígado y después a la circulación. Ahora, después ya da igual, ¿verdad? Cuando llega a la circulación ya da igual, ¿no? Solamente yo les decía un poquito eso, que el hígado ayuda también a eliminar los fármacos, ¿verdad? Cuando ya el fármaco hizo todo su trabajo, el hígado ayuda a eliminar, ¿verdad? Pero eso ya da igual para los dos procesos. Ambos ya, cuando llegan a la circulación general, ambos procesos son iguales. Solamente al inicio, quien pasa más por el hígado, muchas veces, no siempre, se procesa más y muchas veces puede perder su actividad. ¿Ok? Bueno, ahora quedó más o menos, quedó más claro. Parece que están todos durmiendo ya. Ok, bueno, ahí tenemos. Otra forma o otra vía es la vía parenteral, ¿sí? Estamos vivos, dicen. Sí, esto de la vía virtual es medio una sesión espiritista, ¿verdad? No sé si ustedes llegaron a ver Chavis cuando ellos empiezan a contactar con gente del más allá. Y más o menos así es. Hacemos como un ritual y yo pregunto, ¿están ahí? ¿Siguen ahí? ¿Alguien vivo? ¿Están durmiendo? Eso dice Liceni. Bueno, vamos a continuar. Eh, la clasificación de los medicamentos también tenemos la vía parenteral, ¿verdad? ¿Ustedes qué entienden por la palabra enteral? ¿Verdad? Enteral, digestiva, exactamente. Esa palabra enteral significa intestino, digestivo, ¿verdad? Por eso nosotros decimos gastroenteritis, la inflamación del intestino. Nosotros decimos enterocolitis, inflamación del intestino delgado y del colon, ¿verdad? Decimos arteria o vena mesentérica, ¿sí? Entonces, todo lo que se absorba en el intestino y pase a la circulación mesentérica, el intestino enteral, es enteral, ¿sí? Entonces, la vía oral y la vía rectal son vías enterales, ¿sí? Enterales. Oral y rectal se absorben a nivel del intestino, entonces consideramos unas vías enterales como grupo, ¿verdad? ¿Y qué es parenteral? Es todo lo que evita esa parte del intestino y sobre todo hablando ahí la circulación mesentérica. A todo lo que evite la circulación mesentérica le llamamos parenteral. O sea, el resto. Acá entra la transdérmica, la intravenosa, subcutánea, intramuscular, inhalatoria. Es decir, todo lo que evite la vía digestiva le llamamos nosotros parenteral como clasificación, ¿eh? Pero van a encontrar en la literatura, más que nada,
los libros que vamos a utilizar, que realmente parenteral se suele utilizar más bien para referirse a 3 días importantes. Hay más según ese concepto que vimos, pero cuando ustedes lean parenteral, tienen que pensar en 3 días importantes. Intravenosa, intramuscular y subcutánea. ¿Sí? Intravenosa, intramuscular y subcutánea. Son las 3 vías parenterales más importantes, las que generalmente se refieren en los libros cuando mencionan es parenteral. ¿Ok? Y empecemos hablando un poco sobre la intravenosa. ¿Qué ventajas nos da la vía intravenosa? ¿Qué piensan? Exactamente, más rápida. ¿Y después? ¿Qué más? ¿No se les ocurre otra ventaja? Sí, tiene el efecto más rápido. Exactamente, no se pierde nada. Hay o se puede administrar gran cantidad de volumen. Muy bien. Básicamente son esas las ventajas que tiene. No se pierde nada. O sea, quiere decir que yo puedo administrar 200 miligramos de un medicamento. Yo sé con certeza que están llegando esos 200 miligramos a la sangre del paciente. ¿Sí? Entonces, me permite un mejor control de la dosis. Yo le doy al paciente por vía oral 200 miligramos, yo no sé cuánto llega a la sangre. Sin embargo, con la vía intravenosa sí me permite un mejor control de la dosis. ¿En quiénes yo necesito un mejor control de las dosis? Pacientes que están internados. Pacientes que están internados, pacientes que están graves. Yo no puedo arriesgarme a que ese paciente de repente tenga una dosis que no es suficiente. Tengo que utilizar una dosis, ¿verdad? O sea, una vía que me permita un mejor control de la dosis. ¿Está bien? Entonces, uno de ellos está ahí, como dice el AINI, no se pierde nada. Muy bien. Y me permite un mejor control de la dosis. Está bien. Muy bien. Grande cantidad de volumen. Exactamente. Yo puedo administrar varios litros de suero fisiológico. Puedo administrar varios litros de Ringer lactato a pacientes que están o por la vía parenteral intravenosa. Eso me permite de repente eh, mejorar las condiciones hemodinámicas de un paciente. El paciente tiene shock, el paciente tiene eh, hipotensión, necesita estar hidratado. Le administro volúmenes de sangre, volúmenes de sangre, volúmenes de sangre o de líquido, ¿verdad? Entonces la vía me permite grandes volúmenes. Muy bien. Después, efecto más rápido y acción más rápido. O sea, no había que en pocos minutos ya voy a empezar a ver un efecto. ¿Sí? Eso me permite o me da la ventaja de que pueda ser utilizada en situaciones de urgencia y emergencia. Cuando yo quiero actuar rápido, la vía intravenosa es la vía de elección. ¿Sí? Es una vía que se utiliza más en el medio hospitalario. ¿Ah? Y ahí lo que dice Alessandra también está bien, ¿sí? Ausencia de metabolismo de primer paso. O sea, tiene metabolismo, todas las drogas pueden sufrir metabolismo, o casi todas, pero lo importante es que lleguen a la circulación, ¿verdad? Si
sufre muy amplio metabolismo antes de llegar a la vena cava o a alguna parte de la circulación sistémica, ahí es la desventaja, ¿verdad? Como vimos en la vía oral. Así se metaboliza mucho antes de llegar a la vena cava inferior, ahí es donde tenemos el problema. La vía intravenosa no tiene ese problema porque directamente ya está en la circulación. Ella se empieza a distribuir, no tiene ese metabolismo de primer paso, o también llamado, o sea, en portugués sería metabolismo de primera pasaje. ¿Y eso por qué? Porque no pasa, o sea, pasa por el hígado, pero poco a poco, no pasa todo de una vez. Cuando va distribuyéndose, va pasando lo que tiene que pasar, ¿verdad? Pero sí, exactamente, Alessandra, no tiene ese paso inicial por el hígado, ¿ok? Y las desventajas, ahí donde dice Luciana, una de ellas es porta aberta para microorganismos, ¿verdad? Si no tenemos un buen control de la vía, si no tenemos un buen control de la asepsia, si no utilizamos catéteres estériles, el paciente puede tener una infección. De hecho, que las vías se tienen que cambiar cada 3 días aproximadamente, para evitar justamente infecciones sistémicas a causa de microorganismos de la piel. Nosotros estamos abriendo prácticamente el organismo para que cualquier microorganismo, o sea, abriendo nuestro cuerpo para que cualquier microorganismo ingrese, ¿sí? ¿Qué otras desventajas encuentran con la vía intravenosa? Todo show ya, todo es bueno. Hay otras desventajas. Sí, efectos adversos más graves en comparación a la vía oral, por ejemplo. Como mencioné, el caso de la penicilina, hay veces que la penicilina desarrolla cuadros de reacción alérgica muy grave, y de hipersensibilidad muy grave, y puede llegar al shock anafiláctico, ¿no? Es una enfermedad, o sea, perdón, un efecto adverso donde vamos a ver un colapso cardiovascular causa de esa reacción alérgica, esa liberación de histamina. Eso ocurre con mayor frecuencia con la vía intravenosa en comparación a la vía oral. ¿Qué más? Sí, se puede producir embolias gaseosas. Se pueden entrar burbujas de aire que pueden producir embolias a nivel pulmonar, ¿verdad? Pero eso es más raro y generalmente los volúmenes de aire em, se suelen, tienen que ser a partir de 100 ml para que realmente produzca efecto, ¿verdad? Embolia gaseosa se llama. Exactamente. Adrenalina se usa para revertir ese, ese efecto, ¿verdad? La sangre puede coagular, obstruir la vía, tenemos que cambiar nuevamente. Bueno, ¿qué más? Es un método en general que requiere más profesionales, o sea, requiere que haya o una licenciada en enfermería, un técnico en enfermería, licenciado en enfermería médica o médico. Entonces, necesitamos más personal capacitado que pueda canalizar y administrar el medicamento. Generalmente implica un mayor coste. A lo mejor el fármaco, la vía oral y la vía intravenosa cuestan lo mismo, pero la vía intravenosa necesito jeringas, necesito guantes, necesito alcohol, necesito a veces un aparato dilutor, volutrol, a veces una bomba de infusión. O sea, es un método más costoso en líneas generales. ¿Qué más? Em, Vamos a ver qué es más incómodo para el paciente, ¿verdad?
Muchas veces el paciente tiene miedo a las agujas, ¿verdad? Tiene eh, pavor, inclusive yo conocí pacientes que gritaban y, o sea, tenían miedo a las agujas, ¿verdad? Muy difícil de administrar en estos pacientes. Entonces es incómodo también porque el paciente tiene que venir al hospital, o sea, un tratamiento generalmente se hace dentro de los hospitales y no, difícilmente se haga tratamiento ambulatorio. Exactamente. Es eficaz y rápida para hacer el beneficio, pero el problema es que para revertir eso no es como la vía oral, que yo puedo inducir el vómito o yo puedo disminuir la absorción. Cuando yo administro la vía intravenosa, generalmente ya se va. El medicamento se va a la sangre, a todo el organismo. Yo no puedo hacer nada para quitar de nuevo ese fármaco, ¿verdad? Simplemente ya empiezo a tratar. Si aparecen efectos adversos, ya empiezo a tratar. O sea, tengo una menor seguridad en relación a los efectos adversos en comparación a la vía oral. Y lesiones, ¿verdad? Hemorragias, moretones, ¿verdad? Hematomas, y como dice Luciana, pueden aparecer. Entonces, esas son algunas desventajas que tiene la vía intravenosa. Generalmente es de uso hospitalario. Otra cosa, las soluciones que se utilizan, o sea, cómo está la droga, en qué líquido, generalmente en las vías que utilizamos la vena, la vía intravenosa, tienen que ser soluciones acuosas. Sí, tiene que ser agua más que nada el dilutor, suero. No permite tanto la administración de sustancias, soluciones oleosas, que tengan una mayor viscosidad. Eso generalmente es irritante para la vena y puede favorecer a formación de trombos, de émbolos, ¿verdad? Generalmente lo que es oleoso se suele administrar en el músculo. ¿Ok? La vía intramuscular es parecida a la vía intravenosa en el sentido de que es una vía rápida, por AIM, o sea, sin embargo, es una vía más lenta que la vía intravenosa. La vía intravenosa es más rápida, intramuscular aquí está, cerquita, pero es más lenta, es una vía. Otra cosa, ¿verdad? La vía intravenosa es una vía que permite grandes volúmenes de líquido. La intramuscular no tanto. La intramuscular máximo suele ser 3 ml, lo que se suele administrar. También son parecidas en el sentido que necesitan personal capacitado, ¿verdad? Enfermeros, médicos que puedan administrar la dosis, ¿verdad? Pueden producir también hematomas, pueden producir también lesiones de nervios. Si yo clavo, generalmente en el glúteo se aplican las drogas, cuadrante externo. Si yo aplico una dosis y inyecto la jeringa, generalmente puedo lesionar el nervio si no me voy en ese cuadrante externo. Si me voy muy medial, puedo lesionar el nervio ciático, ¿sí? Em, También predispone a infecciones, ahí como mencionaron, porque también hago una solución de colnival, perforo la piel. La vía intramuscular em, tiene unas ventajas en relación a la vía intravenosa. Primero es que permite soluciones oleosas. O sea, puedo inyectar yo soluciones que tengan una mayor viscosidad, ¿verdad? Y eso la vía intravenosa no me permite tanto. Y otra cosa, existen formulaciones de depósito para la vía intramuscular. Acá les escribo. Formulaciones de depósito, ¿qué significa? Son formas farmacéuticas, o sea, son drogas que se depositan en el músculo, ¿sí? En el músculo. Forman como un pequeño precipitado
y generalmente eh, duran, ¿verdad? Mucho tiempo. O sea, se liberan, se absorben de a poco y por mucho tiempo. Eso permite que con una sola administración yo tenga concentraciones por mucho tiempo. Por ejemplo, la penicilina benzatínica es un antibiótico que se administra por vía intramuscular y generalmente una sola administración me da unas concentraciones en sangre hasta por un mes, ¿verdad? En promedio, o sea, dicen de 15 a 30, pero en promedio son 21 días. O sea, 21 días yo tengo garantizado que ese antibiótico va a circular en sangre. Otra formulación de depósito suele ser la medroxiprogesterona. Es un anticonceptivo en base progestacional que se suele administrar intramuscular y me da unas concentraciones de la hormona por 3 meses. El famoso anticonceptivo inyectante trimestral. Cada 3 meses, la paciente acude al hospital o a un centro de atención, se le aplica el anticonceptivo y por 3 meses, ¿sí?, tiene una concentración estable, ¿verdad? Entonces, estas serían una ventaja, las formulaciones de depósito. Después son en general muy parecidas a la vía intravenosa. La absorción es cercana al 100%, pero no es del 100%. Llega al 98, 95%. ¿Ok? Bueno, ahora la subcutánea. ¿Qué pasa con la subcutánea? La vía subcutánea es también una vía parenteral. Es muy parecida a la vía intramuscular, pero los volúmenes que admite son menores. Admite menos de 1 ml en general. 0,5, 0,6 en general son menos de 1 ml. La absorción suele ser más lenta. El tejido subcutáneo es grasa, un tejido que es menos vascularizado y en general la absorción es un poquito más lenta. Pero en comparación a la vía oral es muy rápida, ¿no? También tenemos formulaciones de depósito. Sí, también, por ejemplo, no sé si ustedes conocen ese implante anticonceptivos que el ministerio suele proveer de manera gratuita, que se coloca por vía subcutánea. Eso libera el fármaco poco a poco y tiene una duración de hasta 5 años, dependiendo de la formulación, dependiendo de la presentación. Puede durar más hasta 5 años la liberación de esa medicación. Ok. Entonces, es una ventaja que tiene la vía subcutánea. También, ¿verdad? Formulación de depósito. Otra cosa, la vía subcutánea permite también muchas veces tratamiento ambulatorio del paciente. Yo le doy al paciente su insulina y él mismo es capaz de administrarse. Existe menos riesgo de dañar algún nervio, de dañar alguna vena, porque la subcutánea es más superficial. ¿Ok? Pero también tenemos los mismos riesgos de infecciones, necrosis y hematomas que pueden aparecer. Insulina, exactamente. ¿Sí? ¿Se entendió la vía parenteral? Sí, dice José. Ahí se quieren. Bueno, y dice Aldol de Canoato. Vamos a ver qué es esto, porque a veces me pasan las, los nombres comerciales y no conozco yo cómo le nombran en el Brasil. Aloperidol. El aloperidol también es eso, ¿verdad? Se suele administrar, o sea, el aloperidol tenemos la formulación oral,
Pero también tenemos la formulación parenteral y entre ellas encontramos también la formulación intramuscular de depósito. El haloperidol es un antipsicótico. Se suele utilizar en pacientes con esquizofrenia o con trastornos psicóticos o con trastornos de agitación, que en general favorece en pacientes que no tienen de repente adherencia al tratamiento. Eso es algo que tiene también una desventaja de la vía oral, que el paciente tiene que ser consciente de que tiene que colocar alarma, tiene que consumir su medicamento ahora, no tiene que olvidarse de las dosis, o sea, depende mucho del paciente. Imagínense un paciente con esquizofrenia. Esquizofrenia son trastornos de la percepción de, de la realidad, ¿sí? Muchas veces el paciente es paranoico, piensa que le van a envenenar, el paciente piensa que le quieren raptar, que le quieren matar, que le quieren robar. El paciente piensa que tiene un conocimiento que todo el mundo quiere, que le van a quitar su conocimiento, su alma, su sangre. A muchos pacientes les vienen esos pensamientos paranoides. Imagínense tener que decirle a ese paciente, bueno, esta pastilla, todo lo que vos me decís es falso y esta pastilla te va a ayudar a que vos veas mejor la realidad. El paciente está paranoico, imagínense. El paciente muchas veces no va a querer consumir esa pastilla. Y estos pacientes con esquizofrenia tienen un bajo, o sea, el porcentaje de adherencia al tratamiento no es muy alto. Muchos abandonan su tratamiento, esconden su pastilla, tiran, escupen, lo que ustedes quieran. Entonces, puede ser más simple iniciar el tratamiento por vía parenteral, se le hace una inyección, eso dura un tiempo, entonces ya tenemos menos dependencia al paciente para con su tratamiento, ¿verdad? Y eso es un haloperidol. El haloperidol es un antipsicótico, ¿sí? Eh, disminuye, o sea, es un antipsicótico típico. Lo que hace es bloquear los canales, o sea, los receptores de dopamina que se relacionan con todos estos síntomas positivos de los trastornos psicóticos, ¿verdad? Alucinaciones, eh, pensamientos paranoides, discursos organizados, todo eso. Y dura mucho tiempo la formulación de depósito también. El mismo ejemplo que fuimos mencionando. Ahí Fernando levantó la mano, no sé si quiere comentar algo. Fernando Santos, o fue sin querer nomás. Me parece que Fernando Santos se dio la vuelta en su cama cuando estaba durmiendo y apretó sin querer su teléfono. No, mentira. Bueno, eh, hasta acá estamos entendiendo, no hay más, no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta. Ok, bueno. Vamos a tomarnos una pausa de 10 minutos nuevamente y seguimos para la última parte ya. ¿Ok? Ya falta poco. 10 minutos, regresamos.